Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy vamos a hablar de algo que nos apasiona a todos los hondureños y los centroamericanos, del deporte rey en la región del fútbol y muchas otras anécdotas con un ciudadano que distingue justamente a la región centroamericana, salvadoreño de origen y con destacada participación a nivel de una de las cadenas de televisión más importantes de América Latina. Don Fernando Palomo, ¿qué tal está? Buenas noches, bienvenido. Muy cómodo, Chendo, muchas gracias por la invitación. Muy agradecido también a la invitación que nos hizo Multiplaza para llegar acá a Honduras y contento de respirar este aire centroamericano que no extraña, de verdad que se extraña. De muchas visitas en Honduras, desde su juventud como un atleta olímpico y que de pronto le hace mantenerse en forma. Bueno, de pronto sí. Lo de mantenernos en forma creo que parte de una cultura de familia, de respetar nuestro cuerpo, de entender que la salud mental arranca por la salud física y eso es de costumbre. Mi papá corría, me acuerdo que era de los primeros aeróbicos que llegaban con las lecciones de Cooper, del doctor neozelandés que puso de moda el salir a correr a la calle, ¿no? Y yo crecí con mi papá saliendo a las 5 de la mañana a correr, así que sigo sus pasos, creo yo, su ejemplo de una vida sana, creo, o tratar de mantener una vida sana. Bueno, nos recordaba que estuvo en San Pedro Sula en los Juegos Deportivos Centroamericanos, tuvo destacada participación en los Juegos Deportivos del Caribe en Maracaibo. Muy buenas y bellas experiencias le dejó esa etapa de la juventud, Fernando. A mí el deporte me formó, a mí el deporte me dio cuestiones que aprendí de la vida, del mundo, de las amistades, del respeto al prójimo, del respeto a la competencia, a los reglamentos, a uno mismo, del respeto a un plan de trabajo, de entender que las cosas se planifican para poder llegar a un objetivo y que respetando la planificación se logra regularmente los objetivos y uno controla su destino porque uno es el que se prepara y uno es el que acondiciona su cuerpo para hacerle frente a los retos de las competencias. A mí el deporte me enseñó muchísimas cosas que no sé si las habría podido aprender en el colegio o en otro ámbito. Yo creo que el deporte debe ser una parte integral de la formación de los estudiantes y de los jóvenes en cualquier país del mundo. No tienen que ser un país desarrollado para hacerlo, deben de ser un país desarrollado de concepto de nación, ¿no? Cuando el concepto de nación está bien desarrollado, el deporte es parte fundamental de la preparación de los jóvenes y eso creo que lo debemos de asumir como centroamericanos también. En mayor medida hay países que así lo atienden, pero buena parte de Centroamérica no cree que el deporte es una parte integral o debe ser una parte integral de la preparación de nuestros jóvenes y muchas veces así encontramos también las sociedades con nuestra juventud en decadencia, ¿no? ¿Y cómo inculcar a nivel de los gobiernos de la región esa disciplina que la observamos con éxito? Usted que está ligado al mundo del deporte en Estados Unidos, destacando en las competiciones olímpicas, igual otros países de la región que poco a poco se han ido metiendo, pero de pronto nosotros, bueno, y hablamos de Honduras, de El Salvador, su país de origen, nos hemos ido quedando un tanto rezagados. Yo creo que, bueno, no sé, a los políticos yo no les hablo, yo trato de hablarle a la gente, a los ciudadanos, sin intención tampoco de enviar ningún mensaje político, pero a mí se me hace muy fácil entenderlo cuando la Organización Mundial de la Salud, los políticos les encanta hablar de números y estadísticas, la Organización Mundial de la Salud dice que por cada dólar invertido en deportes se ahorran los gobiernos $4 en inversión en salud. Yo creo que podrían fácilmente entender los gobiernos que para construir menos cárceles, para construir menos hospitales, pueden construir más canchas, más parques, inculcar más deporte, una salud, una juventud sana, un joven sano, crece entendiendo que no necesita de drogas para ser feliz, crece entendiendo que no necesita del consumo de alcohol para ser feliz, entiende que el mundo es mucho más grande que las paredes que le rodean y que uno es parte de un
planeta muy grande, de una sociedad inmensa, entiende que que comiendo sano se tienen menos problemas de salud, no entiende de hospitalizaciones ni de tratamientos médicos a largo plazo, ni nada, porque uno vive cerca del ambiente más sano, ¿no? La práctica deportiva es, creo yo, y me parece como una sumatoria sencilla, simple, de 1 más 1 es 2. Ahora, Fernando, actualmente con sus ocupaciones es uno de los comentaristas estelares de ESPN. ¿Tienes espacio? Lo hago. Hay que crearlo. Hay que crearlo, sí. Si uno crea, a ver, uno se hace espacio para estar con amigos, se hace el espacio para el desayunar, almorzar, para cenar. Pues a mí ¿Usted a diario se ejercita? A mí me alimenta el ejercicio, sí. Bueno, no a diario, pero sí trato de que sea a diario. Tampoco me voy a poner acá como si soy Charles Atlas, ¿no? Pero sí trato de hacerlo. A veces pierdo cuenta de cuántos días consecutivos llevo haciendo ejercicio porque trato sabiendo que esto de los viajes continuos muchas veces me va a limitar el ejercicio, pues trato de acumular y ya llegará el momento en el que por los viajes pasaré 4 días sin hacer nada, ¿no? Sin hacer ejercicio, pero trato de empacar siempre mis zapatos, mi calzoneta, mi camiseta y de encontrar un lugar para transpirar un poco, por lo menos. ¿Cómo ordenarnos para obtener los éxitos que muchos periodistas de la región han obtenido y les ha permitido obtener mucho reconocimiento a nivel internacional? Usted es un caso de ellos. Yo voy a hablar por lo que yo trato de hacer para que mi día sea lo más sustancioso posible y para exprimirlo y sacarle provecho. A mí una de las cosas que me enseñó el deporte, fui atleta en universidad en Estados Unidos y la carga de estudio universitario es altísima donde sea, pero por la responsabilidad de un gasto importante para poder prepararme en una universidad en el exterior, pues tenía una responsabilidad mayor para tener mejores notas, entonces mi dedicación a los estudios era muy grande, pero también mi dedicación al deporte para poder permanecer y ser parte de un equipo atlético que me exponía a otras experiencias que solamente siendo estudiante no habría podido conocer. Eso me enseñó a administrar el tiempo, a tratar por lo menos de hacer un esfuerzo diario por la mejor administración del tiempo. Cada año uno se pone propósitos, este año voy a dejar de comer sorbetes, este año voy a tomar menos gaseosa, este año voy a hacer viajes en familia. Pues yo cada año lo que trato es de recordar que este año es un año más para tratar de aprender a administrar mejor mi tiempo. Bueno, así en todo, en familia, en profesión, en ejercicio, ¿no? Bueno, muchos de nosotros, y más los millennials, han crecido... Nosotros los millennials. No, ya tenemos unos cuantos ¿por qué no años. nos vamos a considerar? Nos hemos adaptado, ¿Y quizás por qué en mi caso. Bueno, hemos crecido con el mundo de la red, los juegos o los videojuegos. ¿Cómo logró llegar a convertirse en una de las voces estelares en el FIFA 2018, que es lo más reciente? Ahí bueno, arranca con el FIFA... Le hace muy familiar ya su voz. Arranca con el FIFA 2013. Una vez me llamaron de EA, que es la empresa desarrolladora del juego. Me preguntaron si estaba interesado en participar en una encuesta a donde los jugadores del FIFA elegirían por votación dentro de varios candidatos de toda Latinoamérica la nueva voz del juego. A mí me llamó muchísimo la atención el poder ser considerado, ya para mí era un elogio el ser considerado para una encuesta semejante. Y acepté. A las pocas semanas me llamaron y me dijeron: Fernando, te han nombrado el jugador, la voz oficial del FIFA. Es habla hispana. De habla hispana, claro. Y así surgió, y en el 2012 empezamos en secreto a grabar las frases del juego. Secreto digo porque en mi casa no lo sabía nada más que mi esposa, a mis hijos no les dije nada, porque tenía la intención de llegar con el juego a ponérselo y que escucharan la voz de su papá comentándoles el juego. ¿Cómo fue la reacción, sobre todo por aquello de ese si le hago la cara, se quedaron, felicidad. están así, se quedaron con la boca abierta y me miraron. Estaba al lado de ellos sentado y lo estaba grabando y me miraron y miraban el juego y señalaban como: ¿y en qué momento entraste vos al juego, no? Estaban chiquitos, también tenían 7 años por ahí, 7 y 5 años. Y
no sé, Felicidad ahí total. eso era para un padre, imagínate, eso fue lo que a mí me motivó bueno, a mantener el secreto, digamos, a no decirle a nadie para que mis hijos pudieran vivir ese momento de sorpresa de que su papá era la voz del juego. Luego de eso, uno va dimensionando el tamaño y la proyección del videojuego más vendido en el mundo cuando te vas por la calle dando cuenta que hay chicos que ya tienen 15 años, que a los 9 empezaron a jugar el juego con mi voz y han crecido escuchándome. Una vez me pasó en Costa Rica, un niño me saludó, me abrazó con un gran cariño y que enternecedor, la verdad, un abrazo muy cariñoso y me dice, es que Fernando, me emociono porque yo te escucho tu voz más que la de mi papá. Pues también es una gran responsabilidad el tratar de pronunciar bien las palabras, hablar bien del juego. Uno llega a literalmente millones de hogares a donde regularmente uno no llega por un partido de fútbol de la tele, ¿no? Este juego tiene una proyección gigantesca que dimensiono con el paso de los años. El paso de los años desde el primero, segundo, tercer año del juego, ¿no? Y digo, ¿Qué es lo que más le llenó después de este evento con su familia? Que sin duda alguna es lo máximo, pero otro momento que le recuerde esta oportunidad de grandeza que tuvo en su vida con esto de los videojuegos. Bueno, uno es el hecho de haber sido elegido, ¿no? El otro es, yo creo que ya, te digo que te llamen compañeros de colegio o viejas amistades que te dicen, Fernando, te escucho en la casa toda la noche, mi hijo juega con vos, o que amigos de toda la vida, ahora los ves con sus hijos, y ellos se emocionan y les brillan los ojos cuando se dan cuenta que sus papás son amigos del de la voz del FIFA, ¿no? Eso para mí es como no sé, es una sensación indescriptible, la verdad, porque son amigos de grandes días y de grandes noches. De buenas, de malas. De buenas, de malas, y que de repente te dicen, mira, mi hijo te escucha todas las noches, está en mi casa. Es como volver a la infancia. El fútbol es eso, el fútbol es la recuperación semanal de la infancia, decía o dice Javier Marías. Y el videojuego en realidad es una extensión de ese principio que es el fútbol, el juego por el que todos los domingos recordamos que fuimos niños, ¿no? Está con nosotros esta noche al banquillo el analista deportivo de la cadena internacional ESPN. En breve continuamos. Sigue con nosotros al banquillo el comentarista y analista deportivo de ESPN, Fernando Palomo. Nos están pidiendo descripción. Ya les vamos a tener algo con la voz de un ciudadano centroamericano que nos distingue. ¿Qué ha pasado con el fútbol de la región? Fernando, después del 82, El Salvador se rezagó, Honduras quizás tuvo un momento bueno, pero fracasó a la hora de llegar a Sudáfrica y a Brasil. Bueno, cada quien tiene su medida, ¿no? Pero yo no creería que Honduras haya fracasado en el Mundial. Honduras va y participa, que es lo que puede hacer Honduras a ese nivel. Yo no creería, no mediría la actuación de Honduras como un fracaso en ninguno de los dos mundiales, pero cada quien lo ve. Aún es cuando aquí de pronto se criticó mucho. Vamos a ir al caso de Sudáfrica, no se convirtieron goles. En Brasil apenas una anotación. Yo no recuerdo mucho los partidos de Honduras en Sudáfrica, pero tampoco recuerdo que han dejado una pésima imagen, o de un equipo débil, o un equipo que... Yo insisto, creo que Honduras llegó a esos mundiales, para mí, sin ninguna otra expectativa. Es cierto que desde el nacionalismo también genera una expectativa superior, pero a mí me parecía que era un equipo que ya con clasificar había hecho bastante y que el Mundial llegaba a recibir su premio y a jugar, a competir, a vivir de una gran experiencia, ¿no?
Ahora lo que tiene que aprovechar es de la desazón de haber quedado fuera del Mundial de Rusia. Yo creo que aprovechar el momento para sentar las bases de un verdadero proyecto que se entienda verdaderamente por qué es que Honduras terminó bailando con distintos modelos de juego, confundido y metido en la confusión provocada también por un técnico que consume confusión día a día, y entender que debe recuperar su identidad, encontrar a un verdadero formador de idea y de sello, de identidad de juego, y que lo pueda trasladar a todas las otras selecciones, a sus selecciones inferiores, sus selecciones juveniles. Y antes, cuando me preguntaba qué pasó con la región, yo caigo en una respuesta, no sé a quién le podrá sorprender o no, pero es que en la región no se invirtió en canchas. En la región nunca se ha provocado una inversión alta, fuerte, importante en tener buenos campos de juego. Acá se cree que porque surgieron grandes talentos en empedradas, volverán a surgir porque es una cuestión natural de nuestra... No, ya no se puede competir con la pelota rebotando como que si fuera con un conejo adentro, ¿no? Ustedes los analistas, ¿qué óptica tienen de la enseñanza que dejó al fútbol nuestro la escuela colombiana? Reinaldo Rueda, Luis Fernando Suárez y la última experiencia con Pinto. Dos nos llevan a mundiales, con Pinto sufrimos, hasta última hora estuvimos con la calculadora, pero fallamos a la hora de Yo le preguntaría, Chendo, ¿con qué técnico ustedes quisieran volver a estar de los tres que pasaron? ¿Ustedes qué visión tienen? No, la pregunta se la hago yo. ¿Quién dejó más? ¿Quién dejó más en Honduras? Ustedes son los que ven esto y analizan. A ver, con Rueda, con Suárez, yo sabía lo que iba a jugar Honduras. Con Pinto a mí me quedaba nada más que la idea que dependía muchísimo de con qué capricho se levantaba esa mañana. Y quedó claro en el primer partido contra Australia acá. ¿Por qué no atreverse? ¿Por qué no asumir más riesgos? ¿Por qué no invitar a los jugadores a ir más adelante? Porque no estaba en la naturaleza del entrenador. Un equipo más propositivo pudo dar la sorpresa. Tampoco es que tuviese muchos recursos, ¿no? Para poder convertirse en un equipo propositivo, pero es que nunca entendió qué equipo era. Ni los recursos con los que contaba, nunca llegaron a entender qué equipo era porque la idea variaba continuamente. Pinto es un entrenador para partidos, no para torneos. Hablando de torneos largos, de competencia, de más de 10 encuentros. Pinto es un entrenador para sacar un resultado, pero los resultados pueden llegarle por muchísimas variables, como también pueden llegarle por casualidad. Yo creo que Rueda, y por eso le preguntaba, porque yo considero que Reinaldo Rueda es un formador de filosofía de juego, de idea, de identidad. El jugador debe salir a la cancha sabiendo qué es lo que representa, qué es lo que significa esa camiseta, y que la camiseta además representa una forma de juego, porque esa forma de juego es equivalente al trabajo hecho en la formación de la cultura del fútbol, que para cultura es el cúmulo de aprendizajes, de enseñanzas, de experiencias que ha vivido un fútbol. Y el fútbol hondureño tiene una cultura que con Pinto me dio la sensación, no le interesó apreciar, porque le interesaba ganar partidos. Y a mí los técnicos que van solo a ganar partidos me parece que están desperdiciando la posibilidad de enseñar y de dejar una huella y un sello, ¿no? Muchos nos preguntamos aquí, los que lo vemos como aficionados, y no lo analizan a profundidad como ustedes en su oportunidad tienen con entrenadores que también hacen sus aportes. ¿Por qué con Costa Rica sí y con Honduras no? Bueno, porque con Costa Rica había una generación de jugadores que llegó a entender que ellos eran mucho más que su técnico. Y creo que Costa Rica hizo lo que hizo a pesar de Pinto en el Mundial de Brasil. Se sobrepuso, podríamos Es que decir, a caprichos. Lo tuvieron que hacer. Los jugadores tuvieron que entrar en conciencia de que necesitaban unirse y sobreponerse a la adversidad que representaba su entrenador para poder salir adelante. No que lo hicieran sin él. Algo tuvo que ver seguramente, y en el proceso también sus decisiones, porque son jugadores de mucha inteligencia emocional,
entendieron que, bueno, también había que responder a algunos de los llamados del entrenador, pero yo creo que son mucho más producto, fue mucho más producto eso, de la conciencia colectiva de los 23 jugadores, 24 porque estaba Saborío también en ese grupo, de ese grupo de jugadores costarricenses, la conciencia de que eran ellos en la suma de individualidades mucho más que los caprichos de su técnico. De repente aquí en Honduras con una, no sé si usar este término, revolución o rebelión interna de los jugadores, se pudo hacer más. ¿Pero qué lograron entonces? ¿No pasaron a jugar con el modelo de juego que a los jugadores hondureños mejor le convenían? Cambió en el camino de la eliminatoria, regresó al modelo de juego que tanto le reclamaban. Pinto volvió a ese modelo de juego y es a partir de ese modelo de juego que se empieza a ver un mejor fútbol. ¿Qué pasó? Volvió al modelo suyo en el primer partido contra Australia. En la segunda vuelta tuvo un buen rendimiento. Porque volvió al modelo que mejor le va al jugador hondureño. ¿Pensaron ustedes al ver en las transmisiones que se tuvo por parte de la cadena para la cual usted labora, que era un momento en que sí dábamos ese paso, que llegábamos a la Copa del Mundo, o ya era una reacción muy tardía? A mí me pareció una reacción muy tardía. A mí me pareció ya un enorme logro que pudieran pelear por el repechaje, que tenía evidentemente una cuesta bastante empinada por subir, porque tenían que jugar contra un seleccionado que yo entendía era en la colección de individualidades mejor que Honduras. A la vista de lo que demostró Australia acá y allá en Australia, no me parecía un equipo al que Honduras no pudiera superar, estando Honduras demostrando el reflejo de un trabajo continuo, congruente durante largo plazo. ¿Le sorprendió la descalificación de Estados Unidos, Fernando? No tanto porque no creía que Klinsmann era el entrenador correcto para dirigir a un equipo. Klinsmann, entendiendo que también lo he conocido mucho más en este proceso con Estados Unidos que lo que llegué a conocer de él con el Bayern y con la selección alemana, Klinsmann es un técnico de muchas convicciones, pero mucho más, creería, no capacitado, lo creería mucho más adecuado para modificar una estructura amplia de fútbol, una estructura más grande, para modificar ideas o costumbres de una federación o de un ámbito nacional del fútbol, pero no para dirigir un equipo de fútbol. En El Salvador. En Alemania hizo más Klinsmann, por ejemplo, para profesionalizar su juego, llevándolo a la atención, al detalle de muchísimos aspectos del fútbol, como tratar de tratar mejor a las academias de los distintos clubes, mejor captación de talento, proponer ideas para adecuar procesos de concentración largos para sus selecciones, que plantar un 11 en la cancha, que para eso estaba Joachim Löw con la selección como asistente, y competir ante un rival. ¿Cometió un error al dejar Alemania y venirse a Estados Unidos? No, yo creo que ya había hecho con Alemania lo que podía hacer con Alemania, porque en Alemania los jugadores sabían que el técnico era Löw, no era Klinsmann. Era el poder tras el trono. Que Joachim Löw era el técnico que verdaderamente movía el equipo. Klinsmann movió los estamentos del fútbol alemán para entender cómo debía trabajar todo el fútbol alrededor de un objetivo que es la selección. Alguien diría, Klinsmann figura, Löw cerebro. Exacto. ¿Qué pasa con El Salvador? Hemos quedado con los hermanos salvadoreños con el viejo recuerdo de un Jorge González, Norberto Hueso, Baltasar Ramírez Zapata, Mora. Nosotros también nos hemos quedado con ese recuerdo. ¿Por qué nos hemos gustado narrar ese gol de Baltasar Ramírez? No sé si tanto ese, porque habían llegado 5 antes que no me habría gustado relatar, pero sí me habría gustado relatar el gol de Eber Hernández contra México acá en el Tiburcio Carías. Ese me habría encantado relatarlo. Pero bueno, son épocas ya pasadas, pero en El Salvador nos hemos quedado sin invertir en canchas, como antes le decía, con equipos que parecen más equipitos de amigos que se juntaron a poner cada uno sus 5 y tratarlo como que si fuese un equipo semiprofesional. No hay profesionalismo en el ámbito dirigencial, hay una tosudez enorme por controlar sillas, que lo que
luego resultan o lo que luego le entregan a ese dirigente son viajes y viáticos. No hay una idea detrás de ninguna de esas cabezas que conlleve al desarrollo de un proyecto a largo plazo que eduque a los jugadores de fútbol en un ámbito profesional. El dirigente en El Salvador ha sido un ser que no ha evolucionado ya por décadas. El amaño les ha dañado mucho. Bueno, el amaño es consecuencia de un fútbol semiprofesional. Cuando no hay recursos, es muy fácil tentar a un jugador sin principios, sin valores, cuestiones que se educan desde la base, cuando no se entiende que hay una identidad detrás de una camiseta, cuando todas esas cosas no existen, que son parte de un proceso de formación y de educación además, es muy fácil verse tentado por el diablo del dinero y creer que no hay ninguna falta en vender acciones del juego para favorecerse a sí mismo y en consecuencia favorecer también a una industria muy grande como es la industria del amaño ilegal, de las apuestas ilegales. Y se puede recurrir en la juventud, en el joven salvadoreño, a el espíritu que en su momento tuvo un hombre como Jorge González, que brilló no solo en Centroamérica, fue figura en el Cádiz, y en base a eso surgir nuevamente con ese talento que de pronto ahí está, pero se apagó. No se puede tomar el ejemplo de Jorge González como el camino a seguir para que puedan encontrarse nuevamente otro Jorge González. Porque Jorge surgió de la pasión detrás de un chico que entendía que el fútbol era lo único que le hacía vivir. Y a partir de eso, el desarrollo de una técnica inigualable, no solamente en El Salvador, en nuestra región. E incluso me iría más allá, únicamente comparable con los mejores jugadores de la historia. No es ejemplo para enseñarle al joven, mire, ahí está el ejemplo de Jorge González, síganlo para que crezcan después y sean como él. Porque tampoco, ni como profesional, tampoco es ejemplo. Es un ser único, singular, respetable desde la manera en la que él asumió. Talento. Sí, pero respetable también de la manera en la que él asumió que era su manera de vivir y que no quería vivir la manera de otros para vivir su vida profesional. Él mismo me lo dice en algún momento, Jorge, ¿por qué no fuiste más profesional? Es porque quizá siendo más profesional habría dejado de ser Jorge, ¿no? Pero esa es su forma de vivir, se la respeto y no la entiendo, pero la respeto. Pero no puede servir eso tampoco como ejemplo para que los jóvenes vengan y digan, yo quiero ser como el Jorge González de los 80 y representar a El Salvador de la manera en la que Jorge lo representó en España y en otros países. Está con nosotros esta noche al banquillo el analista deportivo de la cadena internacional ESPN, Fernando Palomo. En breve continuamos. Tecatito Corona, con menos juego en el Porto, Diego Reyes, a quien lo pretenden muchísimo, jugador que me parece mucho mejor de central que de contención, como lo pone Osorio, pero es una generación de jugadores que ha aprendido por la exposición continua a grandes escenarios a enfrentarlos y que no se asustan ante grandes rivales, que le compiten por mucho que terminen luego, como pasó en la Copa Confederaciones contra Alemania, perdiendo de la manera en la que perdieron, pero es una selección muy seria, para nada despreciable y creo para nada tampoco imposible pensar que puedan llegar a ser algo importante en el Mundial. Sueñan con ese quinto juego, con lo que hemos visto. No, más que sueño, creo que tienen pesadillas con ese quinto juego. En la Era Osorio, tendrán esa oportunidad en un grupo nada fácil ante es un grupo dos. muy complicado. Alemania, Suecia y Corea del Sur. Yo creo que cometería México un error internamente en el equipo, plantearse como objetivo un quinto partido cuando el primer objetivo debe ser el primer partido. Ver ese cuarto de final es demasiado lejano cuando lo primero que se viene es un partido entre el actual campeón, que es fundamental para encarar el siguiente compromiso, que es contra Corea, me parece, y luego terminan la eliminatoria con Suecia. O como fuera el orden,
México tiene dos rivales muy parejos a los cuales le tiene que hacer frente con total seriedad si es que ha perdido ese primer partido contra Alemania. ¿Afectará a el 11 mexicano los desplazamientos que tendrá en Rusia? ¿O ya esas son situaciones que no calan tanto en el futbolista moderno de hoy, Fernando? Yo creo que no son de mayor relevancia. Los desplazamientos pues ya lo tienen estudiados y por eso eligen el lugar de concentración que eligen, muy cerca de Moscú, y el jugador ya sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer para preparar un partido. Lo hacen en Europa continuamente, pero son jugadores que también en buena parte de ese plantel han competido en torneos continentales entre semana y lo mismo se tienen que ir de Inglaterra a Dinamarca, si le ha tocado el caso a cualquier jugador, o de Portugal a Ucrania, como les tocará un desplazamiento en esas condiciones relativamente más corto, ¿no? ¿Cómo ve la participación de los otros clasificados de la región? Costa Rica con el buen sabor de Brasil. En un ¿Lo grupo ven ese nivel complicadísimo. o muy difícil? En un grupo complicadísimo, con Brasil además, con una selección que arrastra la experiencia del Mundial de Brasil, pero con más edad también, algunos con menos minutos, como el caso de Brian Ruiz, que apenas los está recuperando, otros sin minutos, porque Joel Campbell ha pasado lesionado un buen tiempo, con el liderazgo silencioso de Keylor Navas, que lo ejerce, con el muy buen juego de Celso Borges, que ahora con la llegada de Clarence Seedorf por lo menos no arrancó en el primer partido con Seedorf como técnico, y no sé si va a tener continuidad de aquí en adelante, va a corresponder al técnico holandés el entregárselo. No creo que, salvo que evidentemente cuente con más minutos y regularidad de juego, puedan llegar como lo hicieron al Mundial de Brasil. Panamá va a ser una selección que va a tener que disfrutar de la experiencia y evitar que no sea que le una pase la experiencia del Salvador con traumática. Sí, bueno, sí es una experiencia que traumó a muchos en El Salvador. Aunque ahora es bien difícil que se presenten estos resultados. O advierte que sí podríamos volver, bueno, ya tuvimos un 7-1, nada agradable, Alemania y para Brasil. Brasil. Lo que yo soñaba con que Alemania siguiera marcando en ese partido. Pudo hacerlo, bajó ritmo Lowe. Sí, lo hicieron los jugadores también por una cuestión de respeto al rival que enfrentaban, ¿no? Y es que hay que decirlo, yo lo tengo que decir, para mí es un estigma, imborrable el hecho de ser salvadoreño y que nos recuerden en el mundo como una selección que fue un mundial a recibir 10 goles, ¿no? ¿Cómo ve la participación de las grandes potencias? Si citamos las de América del Sur, caso de Brasil que parte como favorito, Argentina y Uruguay que no termina de estar como compitiendo en los últimos mundiales. Bueno, Uruguay es una selección que con el maestro Tavares ha conseguido algo que por décadas no logró, y es que dejan de ser esa selección que va a pelear desde lo físico y juega mucho más de lo que pega a Uruguay. Es cierto que es una selección que sabe que tiene sus limitaciones, pero que compite desde el buen trato de la pelota y con el aprovechamiento arriba de dos de los mejores delanteros que ha visto el fútbol mundial en el último lustro, como Cavani y Suárez, y es una selección competitiva que va a ser un hueso duro para cualquiera. ¿Favorito para este verano en Rusia? Alemania. Fernando. Yo creería que Alemania ha preparado el camino a conciencia, ha tenido una clasificación muy sólida, la Copa Confederaciones le ha servido de enorme preparación, tienen una generación de jugadores que ha ganado recientemente el Europeo Sub-21 que suma a el buen grupo de jugadores con los que ya cuenta Joachim Löw. Yo insisto, y lo he dicho en un montón de lugares, que a mí me encantaría recibir de Löw una invitación para poder acompañarles sin derecho a pregunta, más que tomar agua, café y nada más, pero estar ahí sentado en el proceso, y con un traductor porque no entiendo alemán, en el proceso de elección de los 23 jugadores de Alemania, porque tiene un montón de talento. ¿Quién le puede competir a Alemania? No, bueno, aparte hay muchos. Ahí viene Brasil, que es una selección que con Tite recupera la identidad, que es la base fundacional del juego brasileño, y no entiende jugar al dunguismo que tanto propuso Dunga por muchos años. ¿Ve como sorpresa a Bélgica? Que tiene una selección que si la analizamos individualmente a cualquiera asusta. Es una selección que justamente por sus individualidades podría armar un muy buen plantel, que ahora cuenta con un técnico muy capaz como Roberto Martínez, que sí me sorprendería si llega a ser algo importante, no porque Bélgica no haya estado antes entre los 4 mejores de un mundial, como ya le pasó en México
86 o fue cuarto finalista en Brasil, pero fue cuarto finalista sin meter manos en el último partido también. Yo creo que para mí es el equipo designado a ser sorpresa en el torneo. España, ¿cómo lo ve con el resurgir de hombres como Isco, que ahora mismo está consagrándose en el Madrid, y siempre con el talento de un hombre como Iniesta? Bueno, súmele a David Silva, que por ciertas cosas no ha tenido minutos recientemente, entre lesiones y problemas personales. David Silva es un líder, es un comandante de la escuela del juego de toque de España, y creo que con Lopetegui han recuperado la confianza en ese juego, han entendido que hay una necesidad de volver a la raíz, porque los españoles preparan a sus selecciones inferiores y tienen muchos clubes que funcionan desde su base de cantera con la intención de juego que luego terminan reflejando en la selección mayor. España ahora tiene un cúmulo de talentos que puede darle una nueva alegría. Es cierto, no tantos jugadores como en el verano pasado parecía tener, porque tenía en la selección sub-21 a Ceballos, antes del Betis, ahora en el Real Madrid. Bueno, tienen a Isco ahora ya en la selección mayor y muy bien afirmado, pero esa selección sub-21 tenía jugadores de muchísimo vuelo que no han contado con una temporada de gran cantidad de minutos como para creer que pueden tener un verano semejante al del año pasado. ¿Echaremos de menos en este verano a Italia? Sí, cómo que no. Desde el álbum Panini vamos a empezar a extrañarlo. ¿Qué le falló a Italia? Bueno, Italia es un caso extraño, ¿no? A Italia le ha castigado uno dice, han dejado de trabajar en divisiones inferiores, pero es que Italia ha estado en torneos sub-21 en competencia continua y ha sido contendiente en competencia sub-21. Pero yo creo que a Italia le ha fallado el invertir en la formación de jugadores. Bueno, le dejé dos selecciones que serán de las animadoras del Mundial, sobre todo por sus figuras. La Argentina de Messi, la Portugal de Cristiano Ronaldo. ¿Cómo ve estos dos seleccionados de cara a esta competencia de Rusia? Yo tengo más dudas en lo que pueda hacer Portugal con Cristiano que lo que pueda hacer Argentina con Messi. Esta selección portuguesa, es cierto, tiene varios jugadores, Gonzalo Guedes, por ejemplo, pero ha dejado también André Gómez en el Barcelona, no ha probado ser un jugador de talle o de la talla que era antes de llegar al Barcelona, cuando con la selección portuguesa ganaron la Eurocopa. De Eder no he sabido nada más, desde el gol que le hizo a Francia en la final, se ha sabido muy poco de él. Hay jugadores que no han terminado por levantar nivel desde aquel título, y creo que van a recurrir ante esto al juego que Fernando Santos tanto abraza, que es el juego de especulación y de ver qué es lo que hace el rival para luego lanzar la pelota larga y que la vaya a buscar Cristiano. Argentina es un equipo más desequilibrado que Portugal, porque es un equipo con mucha distancia entre su última línea. ¿Puede sorprender Sampaoli? Y la mitad del campo. ¿En qué sentido contando con estas figuras, si finalmente las logra conjuntar? Hoy por hoy el Kun Agüero ha resurgido en el City. Higuaín, Messi, obviamente, Di María. Hay muchos jugadores, pero está muy descompensado el plantel argentino. Le faltaría tener jugadores en el fondo de la jerarquía de los jugadores que tiene arriba. Está con nosotros esta noche al banquillo Fernando Palomo, comentarista y analista de la cadena ESPN. Ya volvemos. Sigue con nosotros Fernando Palomo. ¿Qué tanto daño le ha hecho al fútbol estos traspasos estratosféricos? Caso de Neymar, Coutinho, Dembélé, solo para citar los tres últimos que asustaron a la tierra.
No sé si es un daño, ¿no? Porque no creo que el fútbol esté para dar lecciones de cómo manejar las finanzas de cada club. Cada club maneja sus finanzas de acuerdo a cómo las cree conveniente porque conoce la capacidad que pueden tener. Ahora, es cierto que es hasta vulgar creer que un jugador puede valer 222 millones de euros, ¿no? Y que de una transferencia, de una cuenta bancaria a otra se ha transferido esa cantidad de dinero por un jugador de fútbol. Eso sí nos pone en qué pensar. Al juego en sí no sé si le hace daño, creo que le ha hecho mucho daño a Neymar por lo que quedó en evidencia en el último partido, donde siendo igualmente un jugador muy importante no terminó por desequilibrar el partido como uno creería que un jugador de 222 millones de euros tendría que hacer. Falló al ir a un fútbol que muchos lo sitúan en una escala inferior a la Liga Santander. Pues habrá que esperar, yo creo que sería apresurado medirlo hoy, habrá que esperar un tiempo. No sé si, por lo que yo conozco, no sé si Neymar está del todo contento en el club, en París. Creo que nadie puede estar triste, sobre todo teniendo los recursos para vivir en París con la plata que tiene Neymar para vivir allí, pero sí creería que ha ido a un club, más allá de la liga, a un club inferior a los que él podría haber llegado si su ambición es ser el mejor jugador del mundo. ¿Se puede aspirar a ser el mejor del mundo en una liga como la francesa o vemos a Neymar pronto dando otros pasos? Creo que se puede aspirar. Se puede aspirar a ser el mejor del mundo, pero para ser el mejor del mundo hay que ser consciente que se tienen que conseguir éxitos colectivos. Y no creo que la liga francesa prepare a un equipo convenientemente para competir en Europa de la manera que debe competir un equipo ante conjuntos que tienen cruces importantes, más fuertes y exámenes más complicados, mucho más a menudo de los que tiene el Paris Saint-Germain en Francia. Y que además, pues al no llegar con rodaje conveniente, pues queda demostrado que hay un nivel de juego que no acostumbran ver muy a menudo y es el que se van a terminar encontrando en Europa. Y luego Neymar tiene que hacer algo con su selección en este Mundial, además de que debe hacerlo antes con el Paris Saint-Germain, tiene que hacerlo con su selección para poder optar a ser el mejor del mundo. ¿Qué tiene este Madrid que es diferente al que vemos en la Liga, al que juega en Europa? Que es la Champions. Lo daban por muerto y sorprendió al poderoso equipo francés. Bueno, nos sorprende a partir de los últimos 10 minutos, que lo que tuvo es el atrevimiento de un técnico que entendió que el partido necesitaba otro aire y que en el banco tenía dos jugadores que se lo podían dar. Emery tuvo en el banco a Di María, que podría haberle dado otro aire al Paris Saint-Germain y sin embargo creyó que tenía que poner un lateral derecho. Es porque Zidane se atrevió y Emery tardó en tomar una decisión. Eso es lo que tuvo en el partido puntualmente, pero luego en la Champions ya tiene un idilio que forma parte de su identidad, de su sello, que un club o un equipo, independientemente sea selección o club de cualquier liga, debe tener un sello, una identidad para poder saber domingo a domingo a qué va a ir a jugar y qué expectativa debe llegar a cumplir. Bueno, se dieron los primeros 4 cruces en esta semana que estamos finalizando hoy. La próxima semana entra en acción Barcelona, favorito siempre en este torneo, Bayern Múnich y los ingleses que están con todo en este torneo. Creo que el más débil, bueno, no el más débil, pero el equipo con reto más grande de los ingleses es, evidentemente lo visto ya, el Chelsea. Chelsea ante el Barcelona es el equipo con más problemas para poder pensar que puede meterse a cuartos de final. Manchester United, Sevilla es el otro compromiso, pero han demostrado ya que quieren la Champions. Los ingleses definitivamente piensan mucho más en su Premier League que en la competencia continental y ahora se han dado cuenta que por los ingresos que genera la Champions pueden dar un paso de ventaja por encima de otros equipos si es que consiguen avanzar en las distintas rondas, ¿no? Entonces quieren el premio de la Champions y ante eso pues pelean por ella y se vuelcan hacia ella. ¿Ve equipos ingleses en la final de Kiev? Las probabilidades nos dicen que porque hay 5 de los 16, hay mucha más probabilidad de que encontremos una inglesa, que encontremos un equipo de otra liga. Pero más allá de las probabilidades, creo que hay que abocarnos al fútbol y el City creo que tiene fútbol suficiente como para poder pensar que pueden entrar en la final. Hoy por hoy, en el análisis, en el contacto que ustedes tienen a través de las diferentes transmisiones, ¿cuál es el equipo
a nivel de las diferentes ligas poderosas de la tierra más completo, desde la óptica de Fernando Palomo? Bueno, si por completo se entiende que hay jugadores de jerarquía en las distintas líneas, podría hablar del Bayern Múnich. No creo que el Manchester City, por mucho que Otamendi esté teniendo una temporada inmensa, ni porque Stones valga 50 millones de euros, no creo que tengan un central o un defensor de gran jerarquía comparable al resto de sus líneas. El Bayern Múnich tiene a Hummels, en el arco ahora no lo tiene, pero tiene a Neuer. En la mitad de la cancha tiene a Arturo Vidal, que es uno de los mejores recuperadores de pelota y los mejores pasadores en esa función que puede haber en el fútbol. Y adelante tiene el mejor 9 de este año, por lo menos, que es Robert Lewandowski, uno de los mejores 9 si nos metemos a debatir. Así que si lo entendemos por completo, que cuenta con jugadores de jerarquía en cada línea, creo que el Bayern Múnich. Pero el Barcelona tiene a Messi. Y Messi creo que compensa la falta de muchos otros jugadores en otras líneas, ¿no? Bueno, el Barcelona tiene a Ter Stegen, tiene a Piqué, tiene a Busquets y tiene a Messi, o sea que también desde esa misma óptica creo que también podría considerar que el Barcelona es uno de los equipos más completos también. ¿No se atreve a pronosticar cómo ir enrumbándose esta eliminatoria? Es que es muy difícil luego determinar, bueno, creer que al anticipar hoy una final, por lo menos dar el fútbol va a seguir su rumbo. La llave del Madrid, que es la que muchos... Yo no sé si esa serie está eliminada, si esta serie está definida. Esta serie está abierta, ¿es eso? Yo creería que sí. Yo creo al Paris Saint-Germain capaz de ganarle 2-0 al Real Madrid en el Parque de los Príncipes. ¿Cómo manejar la fama, el éxito a nivel de estas grandes figuras? Bueno, y también de los periodistas. Usted ahora mismo es una persona reconocida en la región, a nivel de América Latina, con toda la participación que ha tenido. ¿Cómo estar en equilibrio? Pensar que uno es primero un padre de familia y que uno se debe, ante esa responsabilidad, a servir de ejemplo primero a sus hijos y que no deja de ser una persona normal. Sí, es mucho más fácil ser uno que fingir ser alguien más. Y mi intención de vida es primero hacerme feliz a mí, porque no voy a tratar de ser feliz a todo el mundo si yo no puedo ser feliz antes. ¿Cómo se ha sentido aquí en Tegucigalpa con muchas visitas? Bien, maravillosamente bien, muy agradecido por el cariño, por el reconocimiento de la gente cuando uno va caminando por la calle, por Multiplaza, donde hemos estado, las charlas que se pueden tener. Ya lo llevó Jacobo Hernández, a quien le agradecemos, a Jacobo Hernández, hijo, que nos ha facilitado este diálogo junto al Mall Multiplaza, a comer las mejores pupusas del mundo aquí en Honduras. Pues no hay restaurante salvadoreño aquí en Honduras, creo yo, porque serían esas las mejores pupusas del mundo, si de eso hablamos. No, todavía no. Tengo un viaje con escala en El Salvador a la vuelta y estoy guardándome eso para comerme esas pupusitas en el aeropuerto de Comalapa, de arroz, de maíz, como fuera. Fernando, le agradezco. Muchas gracias. Un gusto que nos haya acompañado. El mío, de verdad, el poder estar acá lo vuelvo a decir, es como estar en casa. Y éxitos en su carrera. Muy amable, igualmente. Fernando Palomo, analista y comentarista de la cadena ESPN, esta noche con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias. Feliz noche. Bueno.